Bueno, vamos a continuar con otra clase que hace el curso de preparación al parto, que es la clase de puerperio, ¿sí? El puerperio a veces es una etapa un poco olvidada porque nos abocamos mucho al embarazo y a la llegada del bebé, pero es una etapa, la etapa que sucede cuando hablamos de puerperio, luego de la salida en la placenta, en la sala de partos, comienza esta etapa que es el puerperio, ¿sí? Y todos los días siguientes, desde que les demos el alta hasta que llegan a casa, hasta promedio los 42 o 45 días después del parto. Es una etapa que también van a necesitar tener algunas recomendaciones o pautas de alarma, porque nosotros, ¿qué les decimos a las mamás? Todavía siguen siendo pacientes de obstetricia, de la maternidad. Entonces, cualquier complicación que suceda durante el puerperio, deben consultar con nosotras las obstétricas, con el médico obstetra, como para saber si hasta inclusive algunas situaciones hay que internarlas durante el puerperio. Para tener más o menos una idea de a qué me estoy refiriendo, yo lo dividí en 3 etapas y la primera etapa la van a transcurrir con nosotros aquí internadas, ¿sí? Que es el primer día después del nacimiento. Entonces en esa etapa van a estar mucho más tranquilas porque van a estar controladas por el equipo de maternidad. Lo que vamos a hacer es ir a las 2 horas después del nacimiento, que es una etapa muy importante del puerperio, para controlar que el útero esté retraído, que esté contraído, que va a estar como con una contracción permanente, ¿sí? Y ustedes lo que van a percibir es un globo endurecido en la panza que va a estar por debajo de la altura del ombligo. Eso es lo que nosotros vamos a controlar. Vamos a revisar las pérdidas por genitales, ¿sí? Para ver cuánta cantidad de sangrado hay, y se va a iniciar la lactancia materna, ¿sí? Entonces, en esta etapa, que es entre las 2 horas después del nacimiento, que van a ver que vamos a ir a hacer un control, y el primer día de internación, van a estar con nosotros, o sea que esas alertas las vamos a tener más nosotros que ustedes, pero tienen que saber qué controles vamos a hacer. Probablemente estén entre 36 y 48 horas aquí en la maternidad internada, ya después les vamos a dar el alta. Entonces empieza a transcurrir la segunda etapa del puerperio, que es la primera semana desde el momento del nacimiento. Van a regresar a casa, ya no van a estar tan en contacto cercano con nosotros. Entonces tienen que recordar estas mismas pautas de alarma, ¿sí? Si el sangrado por genitales aumenta, si sienten un olor que no les agrada en las pérdidas por los genitales. Esas pérdidas por ahí van a leer en algún lugar que se llaman loquios, y las contracciones que van a tener para eliminar, ¿sí?, ese sangrado se llaman entuertos. Eso es normal que lo perciban, ¿sí? Generalmente está 2, 3, 4 días como mucho más acentuado, después va a ir disminuyendo. Por eso es importante que en casa controlen que ya no tengan tantas contracciones o entuertos, que el útero permanezca retraído y que se vaya achicando. Nosotras les vamos a enseñar cómo palpar la panza para encontrar el útero, y solas pueden ir midiendo hasta que vengan al primer control del puerperio, por supuesto, que esto está sucediendo. Que las pérdidas también vayan disminuyendo, que no tengan olor desagradable, ¿sí? Nosotros decimos olor fétido. Que no tengan fiebre, que la fiebre ahora va a ser un tema por ahí crítico, porque pueden tener fiebre por alguna causa complicada del puerperio, o por lo que reforzamos en todas las clases, por la infección por coronavirus. Y algo que sucede, alguna complicación con las mamas, ¿sí? Pueden sentir zonas endurecidas, enrojecidas, como que esa zona que está endurecida en la mama pareciera que está con fiebre, ¿sí? Y van a tener dolor en esa zona. Ese es un motivo también para consultar. Y la última etapa del puerperio es después que vinieron a la semana al control ustedes del puerperio y trajeron al recién nacido al control con el neonatólogo, vuelven a casa y bueno, siguen transcurriendo los días y van a cumplir esta última etapa del puerperio, que es promedio hasta los 45 días
después del nacimiento. En esta etapa siguen las mismas alértidas con respecto a la pérdida, la fiebre, las mamas y la retracción del útero. Y vamos a agregar la elección del método anticonceptivo. Es muy importante. Un día como referente que ustedes no se van a olvidar es cuando el bebé cumple el mes de vida. Cuando el bebé cumple un mes, ahí tienen que comenzar a estar cubiertas con algún método anticonceptivo. Seguramente lo van a haber conversado previamente en el primer control del puerperio, que fue entre los 7 y 10 días que las vamos a citar, nosotros les vamos a programar un turno, o en alguna consulta que hagan después de ese primer encuentro del puerperio. Pero es importante, es una etapa especial la lactancia para darles anticonceptivos. Hay varios anticonceptivos que pueden elegir con el que se sientan cómodas y seguras, ¿sí? Pero es importante que cuando el bebé cumple un mes estén protegidas con alguna anticoncepción, porque aunque la menstruación no comience a aparecer regularmente, sí puede suceder la ovulación. Entonces pensar, si tenemos un bebé de un mes y al mes siguiente tenemos las posibilidades de volver a fecundar, es importantísimo que nos demos el tiempo, que son promedio 2 años lo saludable entre una gestación y otra, y por eso dependemos de los anticonceptivos. Después también les queremos dejar algunas recomendaciones en cuanto a cómo preparar la llegada a casa en los espacios. Les recomendamos preparar un lugar, ¿sí? Puede ser una cajonera, una mesita cuadrada, ¿sí? Que le podamos poner, supongamos, ganchitos al costado. Si alguien es habilidoso en casa, ahí es útil. La idea es que tengan los pañales, la toalla para la higiene del bebé, si van a usar óleo, todo lo que hace a la higiene del bebé en un lugar para que no nos tengamos que estar movilizando. Y siempre vamos a usar el mismo lugar, por una cuestión de comodidad y por una cuestión de higiene, ¿sí? Lo que podamos tener en casa, pero nos va a facilitar que por ahí desnudamos al bebé, le lavamos la cola y no tengo cerca el pañal, no tengo cerca la toalla. Entonces ir pensando, algunas van a tener más tiempo para armar estos espacios. Buscar un lugar para amamantar, ¿sí? Es recomendable que la mamá esté en un lugar tranquilo, que pueda dedicarle plena concentración a la lactancia, ¿sí? Entonces un sillón, una silla, almohadones que podamos tener para tener la espalda cómoda, el brazo de sostén para el bebé cómodo, porque bueno, donde se instala la lactancia, que vamos a tener una clase, creo que vamos a llegar a tener una clase completa de lactancia con un montón de recomendaciones que les van a servir para cuando están en casa en esta etapa, pero sí cuidar esto del físico y el bienestar de la mamá. Entonces también es recomendable, es un consejo que les damos, que con las personas que ustedes convivan, por ahí las liberen de las tareas cotidianas, que ustedes estén más dedicadas a ustedes, al recién nacido, a amamantar, a higienizarlo, a preparar la ropa, a descansar y alimentarse y bañarse, porque van a necesitar un poco ayuda extra, ¿sí? Sobre todo esto los primeros días, el primer mes de vida es como el más importante y el que uno necesita adaptarse a la llegada de un recién nacido. Y siempre reforzar esto, las alertas en el puerperio son las que van a tener, de hecho como van a tener, lo pueden abrir desde el celular o desde una computadora, todas estas clases, y bueno, a ver, no me acuerdo qué me dijeron que me puede pasar, a ver si es esto que me está pasando. Pueden ir y leerlo, volver a reforzarlo ahí para ver inclusive si se deciden a venir a la guardia. Y después, bueno, no hay más misterios, digo yo, en cuanto a la maternidad. Traten de, obviamente, disfrutar quedándose en casa con los recaudos de higiene. Si llega a suceder que alguna mamá en esta etapa de la lactancia se contagia con esta enfermedad, el coronavirus, bueno, van a concurrir a la guardia y nosotros les vamos a decir si tienen que seguir amamantando o no, de qué manera,
eso estén tranquilas que van a estar acompañadas por el equipo de maternidad. Por este medio o acercándose de alguna manera a la guardia o al área de consultorios. Al final de esta clase les vuelvo a dejar las recomendaciones para ver a dónde debemos asistir, siempre atentas a los cambios de espacio que van a surgir, a dónde tienen que concurrir las embarazadas y estar alertas a los síntomas si es que, bueno, van a aparecer. Una recomendación en cuanto al bebé, una alerta que tienen que tener en cuanto al bebé es, por supuesto, si el bebé no toma el pecho de ninguna manera, cambiándolo de posición, dándole un baño para calmarlo y no se prende al pecho, por supuesto que deben venir a consultar. Si el bebé duerme, no tenemos que pensar que, bueno, qué suerte, tenemos un bebé tranquilo porque duerme un montón. Los recién nacidos tienen periodos cortos de sueño porque necesitan amamantar. Entonces, tenemos que estar alerta que si un bebé duerme y pasaron promedio 3 horas y vemos que no da señales de que se quiere despertar para prenderse al pecho, debemos despertarlo, ¿sí? La manera de despertarlo es por ahí sacarle alguna prenda, ¿sí? Estimularle la planta de los pies, a ver si el bebé, bueno, empieza a estar reactivo, se despierta y lo tenemos que prender al pecho. Si lo prendemos al pecho, igual sigue con este estado de letargo, decimos nosotros, deben venir a consultar, ¿sí? Un bebé que no está activo, que no tiene estos periodos cortos para querer prenderse al pecho, es el motivo básico para consultar, ¿sí? Y reforzar esto, si a usted le genera alguna duda de la actitud del bebé, vienen a consultar a la guardia, que bueno, va a funcionar la guardia de neonatología, pero si no pueden ubicar el lugar, vienen a la guardia de maternidad y nosotros nos vamos a encargar de buscar al profesional que es el adecuado para la atención del recién nacido. Muchas gracias.